Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Soy Fernanda, su profesora de matemática. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando, que estén realizando actividades, que hayan revisado los videos de síntesis, puesto que todo es importante para avanzar en los contenidos que estamos trabajando. Em, esta semana vamos a trabajar con contenidos de años anteriores para reforzar y complementar lo que ya sabemos en ayuda de los contenidos que vamos a trabajar más adelante y así se nos haga un poquito más fácil. Así que vamos a ponerle todo el empeño y todo el ánimo para trabajar. Requiero que revisen siempre bien las guías, si no se ven o cosas así, puesto que se las puedo enviar por PDF, arreglar de alguna manera en ayuda a ustedes, porque me informaron algunos apoderados que no se veía muy bien las guías o no se le veía los ejercicios, así que cositas así yo los puedo ayudar también, aparte de lo que es el contenido. Desde ya trabajemos nuevamente con todo el ánimo, con toda la energía para avanzar en lo que es el aprendizaje, chiquillos, y así seguir aprendiendo y no retrasarnos. Así que vamos a lo que trabajamos esta semana. Como expliqué anteriormente, vamos a trabajar con los contenidos de años anteriores para así poder trabajar y tener una mejor base para los contenidos que vamos a tener que abordar más adelante. Así que vamos a abordar lo que son las medidas de tendencia central, específicamente en lo que es media, moda, mediana, todo eso y cómo se calcula y trabajar con unos ejemplos. Vamos a tener como objetivo el comprender y calcular las medidas de tendencia central en torno a problemas de la vida diaria. Así que vamos a trabajar también unos ejemplos. Vamos a seguir la siguiente estructura, que van a ser las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, o lo que uno conoce más comúnmente como promedio, y que se denota por esta X y con su rayita arriba, que está de aquí. Luego tenemos lo que es el rango, y que se denota con una R mayúscula. La moda, que se identifica con una M y con un subíndice con una O. Y la mediana, que es una M, pero con un subíndice que es una E. Todo esto, luego de aprenderlo y reforzarlo, vamos a utilizarlo para lo que es la comparación de muestras. Así que tenemos que tenerlo bastante claro. También la siguiente semana también vamos a abordar esto y lo vamos a seguir trabajando, así que es preferible que tomen bastante atención, tomen apuntes del contenido o si tienen la diapositiva ir subrayando lo más importante, aquello que yo digo y no está escrito, también ir agregándolo. La primera medida de tendencia central que vamos a trabajar es la media aritmética o promedio, y ahí está su símbolo característico. Esta se calcula sumando todos los datos y dividiéndolo por el total de datos que yo tengo en mi muestra, ¿ya? En ocasiones esta medida no se encuentra entre los datos de nuestra muestra, es decir, si obtenemos que una serie de datos y mi promedio me dio 2,5, pero entre mis datos no está el 2,5, el resultado está correcto, pero no, si no están entre los datos no quiere decir que no exista o que no esté bien lo que yo obtuve. Vamos a trabajarlo con un ejemplo en que dice que la altura de 10 basquetbolistas en centímetros es de, y son todos los que están ahí, ¿ya? No los voy a decir todos. ¿Cómo voy a obtener lo que es el promedio? Bueno, yo voy a sumar, como me indica aquí lo primero aquí, voy a sumar todos los datos arribita y lo voy a dividir por la cantidad de datos que yo tengo. Son 10 basquetbolistas, así que lo voy a dividir por 10. La suma me dio 2056 y lo sigo dividiendo por 10 y eso es 205,6. Fíjense que el 205 no está entre los datos, pero es el promedio, así que está correcto. De esta manera podemos decir que el promedio de la estatura de los basquetbolistas es de 205,6 centímetros. ¿Ya? Así se calcula el promedio. Yo sumo todos los datos y lo divido por el total de datos que tengo.
La otra medida de tendencia central es el rango. Este es muy simple, en el cual corresponde la diferencia, es decir, la resta, entre el dato mayor y el dato menor. Si trabajamos con el mismo ejercicio anterior, en el cual era la estatura de los basquetbolistas, nuevamente detallé todas las alturas que nos dieron nuestra muestra, eran 10, yo voy a encontrar lo que son el dato mayor y el dato menor. El dato mayor era los 210 centímetros y el dato menor eran 198 centímetros, que están ahí marcaditos. Entonces, para calcular el rango, yo voy a hacer la resta del mayor con el menor, así que va a ser 210 menos 198, que son 12 en total. De esta manera, la mayor diferencia entre su altura, es decir, el rango, es de 12 centímetros. Entre el basquetbolista que mide más y el que mide menos hay una diferencia de 12 centímetros. Así se interpreta lo que es el rango. La otra medida de tendencia central que vamos a trabajar es la moda, que se denota por una M y una O como subíndice. Este dato es el que tiene la mayor frecuencia absoluta o es el que más se repite entre toda mi muestra. Y dentro de una cantidad de datos puede que yo tenga una moda, dos modas o varias modas, o puede también que no tenga. Así que vamos a trabajar con un ejemplo para ver qué sucede en estos casos. El ejemplo que detalla esta tabla dice que la cantidad de días en que se registraron las temperaturas máximas. En la primera fila tenemos el detallado de las temperaturas, que son en grados Celsius, que son 30, 31, 32 y 33 grados Celsius. Y en la segunda fila es la cantidad de días en que se registraron estas temperaturas máximas. Si nos fijamos, tenemos que la temperatura 31 grados Celsius se repitieron en 66 días, que es la mayor cantidad de frecuencia que hubo, y esta es la que se llama la frecuencia absoluta, por lo cual nuestra moda o nuestra MO va a ser igual a 31 grados Celsius. Es decir, la temperatura con mayor frecuencia fue de los 31 grados Celsius. Y esta es la moda. Ahí tenemos una sola moda que es 31. Ahora, ¿qué sucede en el siguiente ejemplo? Dice que el consumo de electricidad de una familia en los últimos 10 meses en kilowatts o kilovatios fue de, y ahí está detallado el consumo. Si nos fijamos, esta muestra no tiene moda ya que ningún dato se repite, es decir, el dato son únicos, hay uno de cada uno, así que ahí es cuando vamos a tener que la moda no existe, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede si hay dos modas o tres modas? Es cuando esos datos se repiten la misma cantidad de veces en la frecuencia o nuestra muestra. La última medida de tendencia central que vamos a trabajar es la mediana, que se denota por una M y una E como subíndice. Nos dice que para hacer una descripción general de la distribución, es decir, ahora vamos a trabajar con la distribución de los datos cuantitativos, se pueden utilizar distintos parámetros estadísticos que sirven para interpretar la información entregada en una tabla o en un gráfico. Y en específico aquí tenemos lo que es la mediana, que va a ser nuestro primer dato estadístico que nos va a decir cómo es la distribución de los datos. Y la mediana indica en torno a qué valor del centro, entre todos los datos que yo tengo, en qué valor del centro se distribuyen los datos, ¿ya? En qué entorno, a qué valor están distribuidos la mitad y la otra mitad. Es decir, la mediana separa a la mitad superior de la distribución de la mitad inferior. Esto es, divide los datos en dos partes iguales. Para calcular la mediana se consideran dos casos. Estos dos casos son cuando el número de datos es impar, se ordenan estos datos en forma creciente, es decir, del menor a mayor, lo voy a ordenar porque pueden que estén desordenados, y el valor que toma el dato del medio va a ser mi mediana. Ahora bien, ¿qué sucede si la cantidad de datos es par? Puede ser 8, 10, 20, lo que fuese. Se ordenan los datos también de menor a mayor o de mayor a menor, pero voy a tener que obtener los dos del medio y a esto lo voy a calcular lo que es el promedio. Veamos un ejemplo.
Este ejemplo dice que si los datos son los siguientes, el 1,2, 3,2, 4,2, 4,5, 5,6, 6,7 y 4,3, tenemos que al ordenarlos de menor a mayor se obtiene la siguiente secuencia: el 1,2, 2, 3,2, 4, 4,3, 4,5, 5,6 y 6,7. Ahí están ordenados, ¿ya? De menor a mayor. Puede haberse ordenado de mayor a menor, no hay problema, se va a obtener el mismo resultado. Pero como hay 8 datos, la mediana es el promedio entre los datos el 4 y el 4,3. ¿Por qué? Porque estos justo se encuentran en el medio. Fíjense que si yo tomo estos dos datos, tengo 3 datos a la izquierda y 3 datos a la derecha. Están los dos en el medio. Así que voy a calcular el promedio entre estos dos números, que va a ser sumar el 4 más el 4,3 y dividirlo en 2. Así me va a quedar 8,3 dividido en 2 y eso es 4,15. Y mi mediana va a ser el 4,15. Así se calcula lo que es la mediana. Y a partir de ese número que no está dentro de mis datos, se distribuyen todos los datos de manera equitativa. Para ello, trabajamos lo que fueron las medidas de tendencia central y las 4 que trabajamos las vamos a utilizar en lo que es la comparación de muestras. Cuando se tienen 2 o más muestras, es decir, ya no voy a calcularle el promedio a un grupo de datos, sino que voy a más, es posible utilizar las medidas de tendencia central para compararlas. ¿De acuerdo? ¿Cómo la comparamos? Vamos a realizar un ejemplo, en el cual en un colegio deciden analizar los puntajes obtenidos por los séptimos básicos en la última evaluación, cuyo puntaje máximo es 45 puntos. Para ello se escogen 2 muestras de 30 estudiantes seleccionados al azar, es decir, de cada curso se tomaron 30 estudiantes al azar y se analizaron su puntaje obtenido en una evaluación, en la última evaluación. La distribución de la primera muestra, que va a ser el primer curso, está ahí en la primera tabla, y la segunda muestra, que sería el segundo séptimo, ahí están los datos obtenidos. Si utilizamos el cálculo de las medidas de la tendencia central, vamos a tener lo que dice aquí nuestra tablita, en donde el promedio de la primera muestra es aquí no se observa muy bien, pero lo voy a detallar para que ustedes lo agreguen también en sus datos. Es que el promedio, que aquí hay una rayita, el promedio de la primera muestra es 31,36 periódicos, ¿ya? La moda son 22 datos, porque si yo reviso la muestra de puntaje de mi primera muestra, vamos a ver que el 22 es el que se repite más, y la mediana va a ser 33, que va a ser el promedio entre los dos datos, es decir, tengo que ordenar mis datos del menor al mayor o del mayor al menor, y como son 30 datos, voy a tener que obtener los dos del medio y promediarlos, y eso me dio 33. Esa parte se la dejo a ustedes para que ejerciten y me digan si estaban bien estos datos, ¿ya? Y si estaban malos, mándenme un correo diciéndome dónde está la corrección. En la muestra 2 vamos a tener que el promedio son 30,7 el puntaje, la moda son 32 puntos y la mediana va a ser 31,5, que también se obtuvo promediando los dos datos del medio previamente haberlos ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, puesto que son cantidades de datos par. Ahora, a partir de esta tabla, que es donde nosotros utilizamos las medidas de tendencia central, fíjense que ahí no está el rango, pero también puedo haberlo agregado. También lo puedo dejar de tarea para ustedes. Calcúlenme el rango de estas dos muestras. A partir de esta tablita yo puedo decir que el promedio de los puntajes de la muestra 1 es mayor que el promedio de la muestra 2. Es decir, pueden que la muestra 1 puede haber tenido un puntaje más alto. Pero sin embargo, el puntaje que más se repitió en la muestra 2 es mayor que el puntaje que se repitió en la muestra 1. Ahí, ¿qué podemos decir? Que son más variados o más dispersos los datos de la muestra 1. De una manera, o son más bajos, se puede decir, pero ahí yo puedo ir comparando los datos, diciendo, ya hice dos comparaciones, una con el promedio y el otro lo hice con la moda. ¿Qué pasa con la media?
Bueno, la media se distribuye, fíjense, la mediana me dice de la muestra 1 que es mayor que la mediana de la muestra 2. ¿Qué sucede ahí? Que los datos están más distribuidos o están más centrados en un puntaje más alto en la muestra 1 que en la muestra 2. Así puedo hacer comparación de muestras a partir de lo que son las medidas de tendencia central. Estos son los contenidos que vamos a reforzar esta semana y la siguiente también. Vamos a ir trabajando mucho con problemas, con tablas. Luego vamos a trabajar con lo que son gráficos, la interpretación de gráficos para que no se nos olvide. Y espero que hayan tomado apunte, hayan respondido y me envíen al correo por si la tabla estaba correcta o incorrecta. Ustedes me dicen, en conjunto con su tarea, que va a tener una guía que va a ser un ejercicio, van a ser un par de ejercicios donde tengan que calcular lo que es la medida de tendencia central. Ahora, como lo vamos a hacer de costumbre, le dejo una frase en la cual dice, tal vez no sea fácil, pero merecerá la pena. Es decir, tal vez no sea fácil estudiar, no sea fácil hacer ejercicio, no sea fácil la situación que estamos viviendo, pero valdrá la pena el hacer el esfuerzo de estudiar en casa, de no salir, de cuidarse, de tener una buena salud, porque el cuidarse uno mismo, el no salir de casa, no me beneficia solamente a mí, beneficia a mi familia. Así que cuidémonos, chiquillos, y hagamos el esfuerzo de estudiar en casa, todo el empeño. Cualquier duda o consulta a mi correo, ustedes saben, o un contacto directo con su profesor jefe. Cuídense mucho y espero poder verlos pronto. Cuídense.